Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Hemos examinado la esquizofrenia, un trastorno que muchos confunden erróneamente con la personalidad múltiple. Hoy, abordaremos la verdadera condición que implica la fractura de la identidad, el trastorno de identidad disociativo, TID, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple. El TID es uno de los trastornos más debatidos y complejos, definido por la presencia de dos o más identidades distintas o estados de personalidad que toman el control del comportamiento de un individuo de forma recurrente. Prepárense para entender qué es la disociación, cómo surge esta fragmentación de la identidad y cuál es el camino hacia la integración. El estudio del trastorno de identidad disociativo, TID, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, TPM, tiene una historia compleja marcada por el escepticismo, el interés clínico y la influencia del trauma. Antes de la psiquiatría moderna, la presencia de identidades múltiples se observaba, a menudo atribuyéndose a posesión demoníaca o espiritual. El estudio clínico serio comenzó a documentarse en el siglo XIX. Franz Mesmer, finales del siglo XVIII, aunque sus métodos fueron desacreditados, el mesmerismo, introdujo la idea de que los estados mentales alterados y los síntomas inexplicables podían ser influenciados. Esto sentó una base para explorar el subconsciente y los estados de trance, precursores de la disociación. Pierre Janet, finales del siglo XIX, este psicólogo y neurólogo francés fue fundamental. Acuñó el término disociación. Janet postuló que el trauma psicológico extremo podía llevar a la mente a fragmentar y encapsular ciertas ideas, memorias y funciones mentales de la conciencia principal. Vio la personalidad múltiple como una forma extrema de histeria disociativa donde ciertas funciones de la personalidad se separaban. El tratamiento temprano se centró en la hipnosis y la persuasión moral, siguiendo los principios de Janet y otros clínicos que veían la condición como una forma de histeria disociativa. Objetivo: el enfoque principal era utilizar la hipnosis para acceder a las personalidades alternas y las memorias traumáticas encapsuladas. Se intentaba unificar o fusionar las partes disociadas. Énfasis en el trauma. Desde el principio, los terapeutas que creían en la condición, como Janet, vincularon la fragmentación de la identidad con la experiencia traumática. El resurgimiento. Mediados del siglo XX, el interés clínico en el TPM resurgió con casos influyentes como Las tres caras de Eva, 1950s, y Civil, 1970s. Estos casos, aunque mediáticos y a menudo criticados por posibles sugestiones, impulsaron la aceptación del diagnóstico en la comunidad psiquiátrica. El cambio de nombre de trastorno de personalidad múltiple, TPM, a trastorno de identidad disociativo, TID, se propuso y oficializó en la década de 1990 para reflejar mejor la naturaleza real de la patología. ¿Quién lo propuso? El cambio fue impulsado por la comunidad de investigadores y clínicos especializados en trauma y disociación, y fue adoptado formalmente en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4, publicado en 1994. Razón del cambio. El nombre se modificó por tres razones principales. Enfoque en la disrupción. No la multiplicidad del término múltiple personalidad sugería la creación de identidades completamente nuevas. La clínica demostró que el problema central no es que haya muchas personalidades formándose, sino que el sentido de identidad, el self, falla en unificarse y se experimenta como fragmentos o estados disociados. El nuevo nombre pone énfasis en la disrupción de la identidad. Énfasis en la disociación. El término TID resalta que la disociación, la pérdida de conexión entre la memoria, la conciencia y la identidad, es el mecanismo patológico subyacente. Un término que tiene una base teórica sólida desde Janet. Reducción del estigma y el drama. El término TPM se había vuelto sensacionalista en los medios y la cultura popular, llevando a confusión con la esquizofrenia y a un alto nivel de escepticismo profesional. El TID es un término más clínico y preciso. El cambio de nombre de trastorno de personalidad múltiple, TPM, a trastorno de identidad disociativo, TID, fue propuesto e impulsado principalmente por clínicos, investigadores y teóricos del trauma y la disociación que se organizaron en sociedades profesionales, y fue formalmente adoptado por el Comité de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, APA, al revisar el Manual Diagnóstico.
El cambio fue propuesto por la comunidad académica y terapéutica, especialmente aquellos vinculados a la Sociedad Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación, IS, antes llamada Sociedad Internacional para el Estudio de la Personalidad Múltiple y la Disociación. Figuras influyentes. Investigadores como Frank Putnam, Richard Clough y Bennett Brown jugaron un papel clave en documentar la naturaleza de la disociación y las experiencias traumáticas de los pacientes. La conclusión de que el nombre debía cambiarse a Trastorno de Identidad Disociativo, TID, se basó en una revisión exhaustiva de la literatura clínica y la comprensión teórica de la patología subyacente. Los investigadores llegaron a estas conclusiones a través de los siguientes puntos. Reenfoque en el mecanismo subyacente. La investigación clínica demostró que la esencia del trastorno no era la creación de muchas personalidades, sino el fracaso de la integración de la identidad. Fallo. El término TPM se enfocaba en el resultado, las múltiples personalidades o alters. Conclusión clínica. La realidad es que el paciente nace con un solo self o yo que, debido al trauma temprano crónico, nunca logra fusionar las diferentes experiencias y estados emocionales. La disociación, mecanismo que separa la conciencia, la memoria y la identidad, es la patología central. Nueva nomenclatura. Al llamarlo TID, se resaltó que la disociación era el proceso central y la disrupción de la identidad era la manifestación. Base teórica de Pierre Janet. Los clínicos regresaron a la teoría de Pierre Janet, siglo XIX, quien había acuñado el término disociación. El neurólogo y psicólogo francés Pierre Janet, 1859 a 1947, acuñó el término disociación a finales del siglo XIX, principalmente en la década de 1880 y 1890. Su concepto fue desarrollado a partir de sus estudios sobre la histeria y el hipnotismo en el Hospital Salpêtrière de París, bajo la dirección de Jean-Martin Charcot. Contexto histórico. El estudio de la histeria. A finales del siglo XIX, la histeria era una categoría diagnóstica común utilizada para síntomas neurológicos, como parálisis o amnesia, que no tenían una explicación física clara. Janet buscó una explicación psicológica para estos fenómenos. La observación clínica. Janet observó que muchos de sus pacientes histéricos mostraban fenómenos peculiares. Amnesia, olvidaban eventos traumáticos o incluso periodos de tiempo completos. Parálisis funcionales, no podían mover una parte del cuerpo, pero bajo hipnosis, la capacidad de movimiento regresaba. Automatismos, realizaban acciones complejas, como escribir, de las que no eran conscientes. La formulación del concepto de disociación. Janet concluyó que estos síntomas no eran simulaciones, sino el resultado de que la mente había separado o disociado ciertas ideas, recuerdos y funciones de la conciencia principal. Definición de Janet. Acuñó el término para describir el mecanismo por el cual ciertos componentes del sistema psíquico se separan y funcionan de manera autónoma o independiente de la conciencia habitual del individuo. Base teórica. Postuló que este mecanismo era una reacción defensiva al trauma. Ante experiencias abrumadoras que la conciencia no podía integrar o procesar, como un trauma severo, la mente encapsulaba ese material traumático, quedando relegado a una esfera separada de la conciencia. Publicación. Aunque el concepto se desarrolló a lo largo de varios años, fue sistematizado en obras clave como su tesis doctoral de 1889, El automatismo psicológico, y posteriormente en Neurosis e ideas fijas, 1898, estableciendo la disociación como la patología fundamental detrás de la histeria y otros trastornos de la memoria e identidad. El concepto de Janet fue fundamental para la comprensión de que la mente podía fragmentarse en respuesta al trauma, sentando las bases teóricas directas para lo que más tarde se clasificaría como trastorno de identidad disociativo, TID. Conclusión clínica. Las observaciones de Janet, que vinculaban la disociación a la retención de ideas y memorias traumáticas encapsuladas, se consideraron más precisas que los enfoques sensacionalistas posteriores sobre personalidades múltiples. El trauma causa una desconexión horizontal entre las funciones de la mente, no una simple proliferación de yo's. 3. Reducción de la confusión y el estigma. El término TPM había sido capturado por los medios de comunicación, generando gran confusión pública y profesional. Aclaración pública. El nombre anterior se confundía frecuentemente con la esquizofrenia, mente dividida. El cambio de nombre ayudó a los profesionales a diferenciar el trastorno de la identidad, TID,
del trastorno de la realidad o pensamiento, esquizofrenia. Legitimidad. El uso de un término más técnico y menos sensacionalista ayudó a la condición a ganar mayor legitimidad dentro de la psiquiatría formal, lo cual era esencial para garantizar la financiación de la investigación y el desarrollo de directrices de tratamiento basadas en la evidencia. El cambio fue oficializado en el DSM-41994 y se mantuvo en el DSM-5, consolidando el entendimiento de que el trastorno es una condición basada en el trauma y la disociación. El concepto y el diagnóstico clínico. El nombre ha cambiado, pero la esencia del trastorno es la misma, una falta de integración de la identidad, la memoria y la conciencia. Definición del TID, DSM-5. El trastorno de identidad disociativo, TID, se clasifica como un trastorno disociativo. Su característica esencial es la disrupción de la identidad, manifestada por dos o más estados de personalidad distintos, a menudo llamados alter egos o simplemente alters. Los alters. Cada alter tiene su propio patrón relativamente persistente de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre sí mismo. Pueden tener diferentes nombres, edades, géneros percibidos e incluso habilidades o recuerdos. Amnesia. La amnesia recurrente y la pérdida de memoria de eventos personales claves son cruciales para el diagnóstico, ya que la toma de control de un alter a menudo bloquea el acceso a la memoria del alter principal. Confusión común. TID versus esquizofrenia. Es fundamental recalcar que el TID no es esquizofrenia. Por ejemplo, entre algunas de las características diferentes tenemos que el TID posee una fragmentación de la identidad, es decir, del yo, mientras que la esquizofrenia posee una escisión de las funciones psíquicas. Las alucinaciones en la esquizofrenia son comunes y centrales, mientras que en el TID son poco comunes o están ligadas a flashbacks traumáticos. Además que el TID es un trastorno traumático, mientras que la esquizofrenia es un trastorno psicótico. Etiología, la teoría del trauma. La causa del TID es el trauma severo y recurrente que ocurre generalmente durante la niñez temprana, antes de los 6 a 9 años, cuando la identidad del niño aún está en proceso de formación. El trauma abusivo crónico. La gran mayoría de las personas diagnosticadas con TID han sufrido abuso físico, sexual o emocional extremo y prolongado, o negligencia severa en la infancia. Funcionamiento, la disociación como mecanismo de defensa. La disociación es el mecanismo psíquico que explica el origen del TID. Defensa inconsciente, ante un trauma insoportable e ineludible, ejemplo un niño abusado por su cuidador principal, la psique del niño no puede huir físicamente. Como último recurso, el niño huye mentalmente del horror, disociando la experiencia. Separación de la memoria. Para sobrevivir a la abrumadora realidad de que la persona que debe protegerlo es quien lo daña, el niño separa la memoria, la emoción y el sentido de self asociado a ese trauma. Formación de alters. Si el trauma es repetitivo, esta disociación se convierte en un patrón crónico. El self que experimenta el abuso se encapsula, dando lugar a un estado de personalidad separado, un alter. Otros alters se forman para cumplir funciones específicas, como ser el protector o el niño alegre que minimiza la situación. Conclusión central, el TID no es la creación de nuevas personalidades, sino la falla en integrar las diferentes facetas del self que ya existen. La estructura psicológica nunca se une en una sola entidad cohesiva. Vivir con TID y el tratamiento. Vivir con TID implica una lucha diaria con la amnesia, la confusión y la disrupción de la vida cotidiana. La clave para el tratamiento es la seguridad y la integración. La experiencia de la fragmentación. El paciente puede experimentar síntomas variados debido a la falta de cohesión. Amnesia disociativa. El paciente se da cuenta de que ha perdido tiempo o no recuerda actividades que realizó. Despersonalización. Sentimiento de ser un observador externo del propio cuerpo. Interferencia de alters. Un alter puede intentar tomar el control, resultando en cambios repentinos de voz, gestos o actitudes. El objetivo del tratamiento, la integración. El tratamiento para el TID es típicamente una psicoterapia a largo plazo, psicoterapia psicodinámica o terapia cognitivo-conductual enfocada en trauma. Fase 1. Estabilización y seguridad. El primer paso es establecer una relación de confianza y crear un entorno seguro. Se trabaja en la regulación emocional y en el manejo de las crisis disociativas. Fase 2.
procesamiento del trauma. Se trabaja gradualmente con los soldiers para recuperar y procesar las memorias traumáticas encapsuladas. Esto debe hacerse muy lentamente para evitar la retraumatización. Fase 3. Integración. La meta final es la fusión o la integración funcional de los diferentes estados de personalidad en un self único y cohesivo, que pueda acceder a todas las memorias y experiencias sin necesidad de disociarse. El TID es un testimonio de la increíble capacidad de la mente humana para protegerse del dolor insoportable, pero también de la fragilidad de nuestra identidad cuando esa protección se vuelve crónica. En el próximo video veremos más a fondo figuras claves como Franz Mesmer, Mary Reynolds y Louise Bivet. Si te ha gustado este análisis, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. ¡Nos vemos!